Antes de comentar la agenda y de que abramos la ronda de preguntas, quisiera plantear tres temas y luego vamos a la agenda y a las preguntas. El primero es que el presidente de la República, en la celebración del Día del Trabajo, expresó que el gobierno de la República respeta y promueve la autonomía e independencia de los sindicatos, así como las legítimas conquistas de los trabajadores. El día de ayer, los trabajadores se manifestaron y expresaron sus demandas con absoluta libertad y total respeto de las autoridades. La Presidencia de la República celebra que las manifestaciones de las distintas centrales y agrupaciones de trabajadores se hayan realizado de manera pacífica y sin incidentes que lamentar. Este clima de libertad para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos es una parte sustancial de la vida democrática que los mexicanos hemos conquistado y que hoy disfrutamos plenamente. Y quisiera plantear también en relación a las marchas de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos el día de ayer. El gobierno mexicano siempre ha manifestado su respeto a la libertad de expresión y a la decisión de las organizaciones de migrantes en los Estados Unidos de emprender acciones públicas en defensa de sus derechos e intereses, siempre en el marco del respeto de las leyes de ese país. El gobierno mexicano celebra que estas expresiones se hayan realizado de manera pacífica y en respeto total al marco legal y a la diversidad cultural de esa nación. Nuestra representación diplomática y nuestros consulados acreditados en los Estados Unidos se mantuvieron abiertos para atender a nuestros connacionales. Como ustedes saben, nuestra representación diplomática y nuestros consulados se han mantenido al margen de estas manifestaciones en concordancia con el marco internacional y las normas que rigen nuestros principios de política exterior. No obstante, el Gobierno de México coincide con las demandas de las organizaciones de migrantes de que les sean reconocida su enorme aportación a la economía norteamericana. Pero no solo eso, sino su aportación también de carácter social. Los valores sociales de los migrantes mexicanos son la honestidad y el trabajo. La Presidencia de la República ha sido promotor incansable del establecimiento de nuevos mecanismos que permitan una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Y por último, la Presidencia de la República extiende su más calurosa felicitación a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2005, que el día de mañana, 3 de mayo, serán galardonados en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión. La Presidencia felicita a Jesús Blanco Ornelas, del semanario Z, por el Premio a la Trayectoria Periodística, a Silvia Cherem Sacal, del periódico Reforma, y a Pablo Iriart Levert, del periódico La Crónica, por el premio a la categoría de Crónica, a Ricardo Alemán, de El Universal, en artículo de opinión, a Luis Vicente Castillo, de Reforma, en fotografía, a José Antonio Vaz, el Roñas, de Milenio, en caricatura, a María Idalia Gómez y Darío Fritz, de la revista Chilango, en reportaje, periodismo de investigación, a Noticieros Televisa por Noticia, a Radio Cultural del Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Cancún,
en el estado de Quintana Roo en la categoría de orientación a la sociedad y a Diálogos por México de Televisa en la categoría de mesa de análisis. El Premio Nacional de Periodismo es un reconocimiento que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo Asociación Civil otorga bajo las premisas de autonomía, independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad. Una de las premisas fundamentales de este gobierno ha sido el pleno respeto a la libertad de expresión y a la independencia de los comunicadores y de sus organizaciones. Una muestra de ello es que fue durante este gobierno cuando el Premio Nacional de Periodismo pasó de manos del gobierno a los propios comunicadores a través precisamente de este Consejo. Y con motivo de la celebración mañana del Día de la Libertad de Expresión, el Gobierno de la República extiende la felicitación a todos los comunicadores mexicanos que día a día ejercen este derecho que engrandece a México y fortalece nuestra democracia. Y si quieren vamos muy rápido a la agenda de este día. Esta semana, hoy el presidente va a Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. El miércoles está en la Ciudad de México y va a celebrar el Día del Trabajo, el Día del Trabajador de la Construcción, revisando los avances de la estación 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Será una reunión muy temprano, a las 7 de la mañana, un desayuno, por lo cual no habrá conferencia en la mañana. El señor presidente estará revisando la Terminal 2, la construcción, y también visita el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos de Alto Rendimiento de la CONADE, que va también a revisar obra. Una parte ya está terminada, pero se va a hacer una supervisión de obra. El jueves es el desayuno con los voceadores aquí en el Campo Marte y toma de protesta del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, y luego el viernes el aniversario de la victoria sobre el ejército francés en Puebla, que será en la Ciudad de México. También la celebración en este año será aquí en el Campo Marte. Y para el día de hoy es la gira número 615 de lo que va del sexenio, la 565 por el país, la 57 por el país en este año, la 26 al estado de Querétaro, la 14 al estado de San Luis y la 58 al estado de Guanajuato. Y esos son los municipios que habrá de visitar. Hoy es la salida a las 9 de la mañana, luego la presentación del proyecto Acueducto 2, que después plantearé algunos números que pueden ser interesantes. Luego el señor presidente de Querétaro va a San Luis Potosí. Los 4 eventos del señor presidente del día de hoy tienen que ver con agua, con abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales. Salida de en San Luis Potosí, la supervisión de la planta de tratamiento y luego el anuncio de la construcción de una presa, come con sectores productivos en ese lugar. Luego el señor presidente va a Guanajuato y la presentación del programa de abastecimiento de agua de los Altos de Jalisco. Y luego el señor presidente regresa a la residencia oficial y recibe a José Luis Barraza, del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, minutos antes de que tenga lugar la cena también con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Las actividades del presidente terminan hoy a esa hora. Y muy rápido, el proyecto, la presentación del Acueducto 2 Infiernillo en la ciudad de Querétaro es una obra de 2,000 millones de pesos, 40% federal, 60% estatal. Es un acueducto de 110 kilómetros para traer agua del río Moctezuma a la ciudad de Querétaro, que como ustedes saben es una de las ciudades del país con mayores problemas de abastecimiento de agua potable. Esto habrá de resolver de manera radical y a largo plazo el problema del abastecimiento de agua en Querétaro. Pues el beneficio es para este número de habitantes, y el inicio de la operación del acueducto estará en el 2008. Ahora arranca la obra con esta inversión. Después, en el caso de la
Planta de tratamiento Tenorio de aguas residuales en el estado implica una inversión de 974 millones de pesos, 40 federal, 33 de iniciativa privada, 27 a crédito. El beneficio es para 520,000 habitantes y los empleos que se generan son estos. El segundo evento en San Luis es el anuncio de la construcción de la presa El Realito. Abastecimiento de agua también es un problema de la ciudad, y 3,000 millones de pesos, 30 federal, 70 estatal, presa, acueducto y planta potabilizadora. Los beneficiarios 1.540.000 habitantes de 10 municipios de Guanajuato y San Luis Potosí, y entrará en operaciones también a finales del 2008. Luego, el señor presidente tiene la presentación del programa de abastecimiento de agua a los Altos de Jalisco y León. Es un proyecto muy, muy importante, muy esperado en esa región del país, también con problemas de abastecimiento de agua. Es de una inversión de 7.960 millones de pesos, 40 federal, 60 estatal, 1.525.000 los beneficiados, y esta obra estará terminada hasta mediados del 2009 y resolverá en esa región por el problema del agua por los 25 o próximos 30 años. ¿Alguna pregunta? Elizabeth. Gracias, Rubén. Muy buenos días. Me gustaría saber, por un lado, la postura del gobierno federal, toda vez que el día de hoy se dio a conocer que un tribunal francés, pues bueno, encontró que Raúl Salinas era inocente por el lavado de dinero, no le encontró ningún delito al respecto. La segunda, el gobierno federal continuará defendiendo justamente a Francisco Javier Salazar como secretario de Trabajo, toda vez que ayer las manifestaciones pues reclamaban que él ya no fuera el secretario del Trabajo. Y por último, también me gustaría saber cuál va a ser la postura del gobierno federal, ya que el día de hoy pues es la Convención General Ordinaria del Sindicato de Mineros, y si no existe temor de que vaya a existir algún conato de violencia para que se ratifique a Napoleón Gómez Urrutia. De la última, la información que tiene el gobierno federal por declaraciones que hizo ayer el dirigente sindical es que esta convención es ilegal, como ocurrió con la anterior convención, y tocará pues a la Secretaría del Trabajo analizar la documentación que envíe la actual dirección para ver si se sostiene o no esta convención en términos legales en el marco de los propios estatutos de los trabajadores. Respecto a lo que hace a la decisión que tomaron las autoridades judiciales francesas, bueno, pues el gobierno de México respeta esa decisión, no tiene ningún comentario más que hacer. Siempre hemos sido respetuosos de las decisiones de los tribunales mexicanos y lo somos también de los tribunales internacionales. Y solo aclararía a tu primera pregunta en términos de si estamos defendiendo de qué. O sea, el señor secretario del Trabajo ha sido nombrado por el señor presidente de la República y goza de el apoyo del señor presidente, y él seguirá cumpliendo su trabajo. Fue reconocido extraordinariamente, ustedes fueron testigos del aplauso que recibió del Congreso del Trabajo, de los dirigentes, que representa la mayor organización sindical del país. Puede haber gente que no esté de acuerdo, en este país todos se pueden expresar. Cristian. Muy buenos días, gracias. Para preguntar cuál es la postura de la Presidencia de la República en torno a este supuesto chantaje que fue denunciado el día de ayer por parte de los trabajadores que marcharon y que señalaban que el gobierno federal pues ya pidió a Gómez Urrutia que entregue el sindicato minero para que así se le deje a él y a su familia en paz. ¿Qué opinión tienen? ¿Es cierto eso? Las declaraciones del señor Napoleón Gómez Ada son absolutamente falsas
Y como decía el señor presidente el día de ayer, y leo lo que decía el señor presidente en su intervención del 1 de mayo, la democracia no negocia el cumplimiento de la ley. En democracia no es con el quebranto de la ley como se alcanzan las verdaderas conquistas sociales. La ilegalidad desvirtúa y deslegitima todo beneficio. En el México democrático, sociedad y gobierno estamos llamados a la corresponsabilidad. Estamos llamados a consolidar nuestra democracia por la vía del diálogo y el acuerdo. Estamos llamados a rechazar la provocación, la manipulación y la violencia, a respetar todo el Estado de Derecho. Marco Antonio, Víctor. Y luego de este lado. Sí, Rubén, ahí está la postura de la presidencia. Ayer, es sobre el mismo tema, ayer en una entrevista, este ex líder asegura que se está dando un doble discurso, porque por un lado hay funcionarios del gobierno federal que sí están negociando con sus abogados, y al otro día él comenta textualmente que sale el vocero de la presidencia a decir otra cosa. Yo quiero preguntar, ¿qué haría la presidencia si aparecen pruebas que en realidad hay un proceso de negociación, probablemente no de la presidencia, pero de alguna dependencia federal? Le agradezco mucho. Reitero y subrayo que hay una mesa de negociación con el sindicato no en el momento que estallan los lamentables hechos, semanas atrás, desde que se declaró la huelga el 2 de abril, en el caso de Sicarza, ha habido una mesa de negociación que ha tenido la conducción de la Secretaría del Trabajo, y eso seguirá todo el tiempo. Hay una mesa de negociación, sí hay una mesa de negociación, porque este gobierno cree en el diálogo, y en ese sentido es público que existe esa mesa. Lo que es absolutamente falso, como ya lo dije, es que se haya ofrecido a cambio de violar la ley condiciones. De ninguna manera, eso sí lo niego de manera absoluta. Víctor. Gracias, maestro. Más allá de que el señor Gómez Urrutia sea presunto, y lo subrayo, presunto responsable de lo que usted aquí ya ha mencionado, el día de ayer, desde la clandestinidad, el señor Gómez Urrutia acusaba concretamente al gobierno, y quisiera yo retomar lo de que Marco señalaba, de intentos o de un claro sabotaje a esa negociación. Cuando él decía que había negociaciones, nunca dijo que se ofrecieran algún tipo de canutillas políticas, como usted lo menciona, al menos lo que yo escuché. Y por otro lado, también coincidía con usted en el sentido de que este conflicto pasó de lo laboral a lo político, y él hacía una acusación muy concreta al gobierno del presidente Fox, en el sentido de que detrás de este conflicto existe la intención del gobierno federal por favorecer a empresas y constituir monopolios dentro de esta industria minera. Lo niego de manera absoluta. El que nada debe, nada teme. Leticia. Buenos días. Yo respecto a otro tema, Rubén, el día de ayer, fue evidente la marcha de los migrantes en defensa de su propia situación. Yo quisiera saber cuál es la posición de la presidencia, toda vez que en una de esas marchas hubo también una crítica fuerte a la política económica de este gobierno. La acusan como la principal promotora o expulsora de esta fuerza de trabajo que ha tenido que irse a los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Al inicio de la conferencia fijé nuestra posición, no tengo nada que añadir a ese punto. Compañera. Gracias. Surya Palacios, de la agencia France Press. El viernes pasado, un tribunal cubano, específicamente de Cienfuegos, condenó a 10 años de prisión a 3 pescadores mexicanos. La condena es en específico por la intención presunta, el tribunal le dijo que es la intención de sacar personas de Cuba, o sea, tráfico de inmigrantes, pero nunca se les encontró a nadie, ¿no? Y bueno, en ese país condenan por intenciones. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto, y en específico también, por otro lado, saber qué hace el gobierno federal para ayudar a las familias de estos 3 pescadores, 2 de ellas que viven en Puerto Progreso de manera muy humilde. Gracias. Durante todo el tiempo la Embajada de México ha estado apoyando a estos 3 pescadores mexicanos.
en el juicio que se les lleva en Cuba. Ha habido asesoría, ha habido apoyo, se ha contratado abogados, llegó la sentencia que ustedes ya conocen, y la Cancillería mexicana lo que ha estado solicitando es que estos pescadores mexicanos pudieran cumplir la condena en territorio nacional en base a un acuerdo que existe entre el gobierno de México y el gobierno cubano, y esperemos poder tener resultados en esta gestión. Patricia, Sara, Roberto. Buenos días. Dos preguntas, señor vocero. Me gustaría conocer la opinión de la presidencia, ya que México tiene una relación bilateral fuerte con Bolivia. ¿Qué opina la presidencia sobre esta decisión de Evo Morales, actual presidente, para nacionalizar el petróleo y el gas? Aprovechar un poco la pregunta para saber si se confirmaría la reunión del presidente Fox con el presidente Morales en la cumbre allá en Austria. Y también me gustaría conocer si usted sabe de este programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación, que presuntamente se debería de haber presentado el día de hoy, pero que por una supuesta oposición del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, en algunos de sus preceptos, que estos preceptos de alguna manera apoyan a las parejas homosexuales. Se lo pregunto antes de que me mande a preguntar a Gobernación, porque se supone que la decisión de cancelar la presentación de este programa surgió aquí de Los Pinos. ¿Me puede dar un comentario? Gracias. Sí. México respeta la soberanía de los países y está en su decisión soberana el gobierno de Bolivia de realizar ese y otros actos en el marco de sus propias leyes y de la propia soberanía que el pueblo le concede. Dos, el día 4 de mayo, el jueves, estará con nosotros aquí el subsecretario para América Latina, Jorge Chen, para plantearnos ya con manera precisa todas las bilaterales que se hayan acordado en la reunión de Alcura. Y en ese momento habremos de dar información de todas las que se concertaron para que el presidente tenga estas reuniones en Viena. Hay una lista larga y la Cancillería trabaja en su confirmación, y con muchísimo gusto el 4 se harán. Y la última, es correcto tu afirmación, esa reunión no se suspendió, se pospuso, y se pospuso desde Presidencia de la República, en la Secretaría particular de manera concreta, porque no había una serie de condiciones de tipo jurídico para el decreto que tenía que publicar el señor presidente, que todavía no se habían procesado. Podía haberse tenido la reunión, pero sin este documento, y lo fundamental de la reunión era la firma de este documento. En los próximos días se habrá de tener otra vez esta reunión. No está suspendida, nada más se pospuso a que se cumplan las condiciones, sobre todo relacionadas con el decreto que el señor presidente va a publicar. Sí, absoluto, todo el gobierno federal. Sara. Marisa. Quisiera saber, ha habido muchas críticas en estas manifestaciones que hubo ayer en Estados Unidos, de que la posición del presidente Vicente Fox ante los migrantes, ante esta situación que se ha incrementado de violación de los derechos humanos, ha sido muy tibia. ¿Qué responde la Presidencia de la República? Respondemos que el tema migratorio entró a la agenda bilateral precisamente a partir de la acción que el gobierno del presidente Fox ha hecho. Nosotros seguimos trabajando con las autoridades norteamericanas en todos los niveles y también con muchos otros actores de la vida política, social y cultural de los Estados Unidos para dar a conocer nuestra propuesta de cómo solucionar el problema, y al mismo tiempo somos extraordinariamente respetuosos de la soberanía de los Estados Unidos. Lo que queremos que se respete al interior de nuestro país, en términos de nuestra propia soberanía, nosotros concedemos también a los otros países.
Buenos días. Con respecto a las reformas aprobadas por el Senado el viernes por la madrugada al Código de Procedimientos Penales, si lo que se ha conocido como una despenalización de ciertas sustancias, si la presidencia todavía tiene la intención de firmar esas reformas y cómo responde, cómo valora desde Los Pinos las fuertes críticas que se han desatado en los Estados Unidos hacia una ley que despenaliza sustancias como puede ser la heroína. Sí, la posición la fijamos el viernes de manera particular. El Gobierno de la República considera que esta ley es un avance porque al ubicar con precisión los mínimos que un ciudadano puede portar para consumo personal por problemas de adicciones, por problemas de tratamientos médicos, precisa entonces muy bien que una vez, si se supera estas cantidades, está en delito flagrante y en ese sentido se constituye como un mejor instrumento. Hay una serie de adecuaciones también a las leyes locales que permite una mejor acción y mejor coordinación para la lucha en contra del narcomenudeo y en principio nos parece que es una buena ley y un avance para combatir al narcotráfico. Hay fechas límites para la firma, pero el principio es que el señor presidente va a firmar esa ley. No habría objeción. Carlos. Rubén, buenos días. El pasado viernes, luego de la reunión por el Acuerdo Nacional para el Campo, el dirigente de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, dijo que el presidente Vicente Fox se comprometió con ellos a revisar el Tratado de Libre Comercio en el apartado de maíz y frijol, que como sabemos va a haber apertura total en el 2008. ¿Qué hay de cierto en esta versión? Quisiera saber, por favor. Lo ha dicho en diversas ocasiones, señor presidente de la República. La revisión del tratado no está a consideración. Sí es posible y siempre está abierto la posibilidad de dialogar sobre ciertos elementos, incumplimientos, plazos, pero el acuerdo como tal, que es un instrumento muy poderoso que ha sido muy, muy importante para México. El año pasado, ustedes se acuerdan, terminamos con un superávit de 60,000 millones de dólares a favor de México, precisamente por las condiciones de ese tratado. Entonces no vamos a renunciar a cosas que nos convienen y que ha ayudado al desarrollo de este país. Alfredo. ¿Cuál es la opinión de la presidencia ahora, o la consideración, mejor dicho, sobre los atentados que siguen suscitando en el estado de Guerrero, que este fin de semana sonaron 7 y nuevamente aparece uno por ahí con granada? Y por otra parte, independientemente de que sea una campaña o no, la acusación que hace Roberto Madrazo de que el gobierno federal instrumenta una elección de Estado, ¿cuál es la opinión al respecto de la presidencia? Le agradezco tu pregunta y la formulación de la misma, sí, no comento sobre campañas. Y sobre la primera, son hechos graves que los reconocemos y el gobierno federal ha ofrecido al gobierno del estado de Guerrero todo el apoyo para realizar las investigaciones y para atacar estos fenómenos que son graves y podemos reconocerlos. Roberto, perdón. Sí, es en ese sentido mi pregunta. En los países de América Latina se ha generado una corriente en donde diversos países han coincidido o han señalado que ha fracasado la política neoliberal y por esa razón se han inclinando a la izquierda. En el caso tenemos Bolivia, Venezuela y otros. ¿En México ha funcionado el neoliberalismo? En México ha funcionado de manera exitosa un proyecto económico, político y social que ha permitido que en los últimos 10 años el Producto Interno Bruto de México se duplique, caso único en toda la América Latina, solo semejante en el caso de Chile, y que el per cápita mexicano se duplique, llegando ya de 3.200, 3.300 dólares en el año 1995 a casi 8.000 millones en el último reporte, 8.000 dólares, perdón, en el último reporte del Banco Mundial. Consideramos que este proyecto ha sido exitoso para este país.
José Luis. El asunto de Bolivia. México estaba muy interesado en adquirir gas natural de Bolivia y traerlo a México. Esto que pasó en Bolivia retrasa este proyecto, va a haber un replanteamiento, ya hay comunicación con las autoridades del petróleo, energéticas de Bolivia. ¿En qué condiciones está este asunto? En principio no habría por qué modificarse. Ha habido reuniones, sí, con la Secretaría de Energía en las últimas semanas y sigue avanzando. Los propios bolivianos ahora han planteado su interés de exportar gas hacia México. No esperaríamos que lo que ocurrió ayer o antier en Bolivia cambie estas intenciones. Mil gracias. Nos vemos el jueves. Mañana no hay. Nos vemos en el desayuno. Mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto.